Era un día caluroso, sofocante, el tipo de calor que se pega a la piel como una condena, un calor que parece personal, como si el mismo cielo hubiera decidido castigar a los hombres. En el interior de una celda mal iluminada, un hombre llamado Johanan abría lentamente los ojos. Había pasado 2 noches enteras sobre el suelo de piedra, sin apenas dormir, sin agua suficiente, con un trozo de pan duro como único alimento. Tenía la boca reseca, los labios partidos, y cada músculo del cuerpo le recordaba la humedad fría del encierro. No sabía exactamente qué día era. El tiempo se había deshecho en esa oscuridad inmóvil. Lo único que sabía con certeza era que ese día era el último. Sus oídos, todavía zumbando por los gritos de los guardias, percibieron algo distinto en el ambiente. Pasos, más firmes, más numerosos. Era una marcha que no traía esperanza, sino destino. Ese era el momento. Sin palabras, lo sacaron de la celda y lo empujaron al exterior. La luz del sol le quemó la piel como si el mundo lo estuviera rechazando. La intensidad de ese resplandor parecía burlarse de su debilidad. Afuera, la multitud ya estaba reunida. Algunos observaban en silencio, otros murmuraban ansiosos, como si el morbo les erizara la piel. Pero todos sabían lo mismo. Aquel hombre estaba a punto de vivir uno de los castigos más temidos, más crueles, más infames del Imperio Romano. Johanan no era un criminal común, no había robado ni matado a sangre fría. Había sido acusado de subversión, de amenazar la autoridad de Roma sobre Judea. Tal vez solo había dicho lo que otros pensaban. Tal vez se había unido a un grupo equivocado o quizá había desafiado al sistema en el peor momento. Eso ya no importaba. Su destino estaba sellado. No habría juicio justo, no habría redención. Lo colocaron en el centro de la plaza pública, atado a un poste de madera áspera. Un lictor, soldado entrenado no solo para castigar, sino para romper el cuerpo con precisión meticulosa, se acercó con un instrumento en las manos, el flagrum. No era un simple látigo. Este objeto estaba diseñado para desgarrar, para romper el cuerpo como si fuera un animal de sacrificio. Cada una de sus correas de cuero tenía en las puntas fragmentos de hueso, metal o plomo, dispuestos para abrir la carne al primer golpe. El lictor no habló, no advirtió, no mostró odio ni compasión, solo comenzó. El primer latigazo hizo que el cuerpo de Johanan se arquease con violencia, como si lo hubieran atravesado con fuego. El segundo desgarró parte de su espalda. El tercero ya no solo arrancaba piel, sino músculo. Las puntas del flagrum se clavaban, giraban y salían con trozos de carne pegados. Era una danza perversa entre el látigo y el cuerpo. Cada impacto era un nuevo infierno, cada gemido una súplica ahogada. La sangre empezó a correr a los pocos segundos, caliente, abundante, viva, y no se detuvo. El público no se movía. Algunos observaban con una mezcla de fascinación y horror. Otros se giraban o murmuraban, pero nadie intervenía, porque eso era exactamente lo que Roma quería, que todos lo vieran, que lo presenciaran, que entendieran el mensaje. Cada latigazo era un recordatorio brutal de quién mandaba. A medida que la flagelación avanzaba, la espalda de Johanan se convertía en un campo abierto, una herida viviente. Las costillas ya eran visibles. Los músculos expuestos se contraían involuntariamente. El dolor no era solo físico, era mental, total. Su mente ya no pensaba en libertad, en justicia, en familia. Solo en una palabra repetida en su interior como un eco sin salida. Basta. Pero no hubo compasión. Los lictores sabían hasta dónde llevar al cuerpo sin matarlo. Tenían experiencia. Sabían que si lo mataban durante esta fase se perdía el espectáculo principal, y el espectáculo debía continuar, porque esto no era justicia, era teatro de sangre. Cuando por fin cesaron los golpes, Johanan colgaba de los brazos, respirando de forma irregular. No había gritado todo el tiempo. A veces sí, a veces solo temblaba. Pero ya no tenía fuerzas ni para suplicar. Le costaba incluso sostener la cabeza. Lo soltaron y cayó de rodillas. La sangre goteaba desde su espalda hasta formar un pequeño charco a sus pies. Sus brazos temblaban. Su cuello no sostenía ya su rostro. No le dieron agua. No le limpiaron las heridas. Solo lo dejaron arrodillado un momento, mientras alguien traía el patibulum, el madero que tendría que cargar hasta el sitio de ejecución. Pesaba entre 40 y 60 kilos. Era rugoso, lleno de astillas y ya manchado con la sangre de otros. No era un objeto nuevo.
Era una herramienta de ejecución reutilizable, como un yugo de muerte que pasaba de cuerpo en cuerpo. Lo colocaron sobre sus hombros. El cuerpo de Johanan se estremeció. Las heridas recién abiertas se frotaban contra la madera sucia. Cada paso que debía dar era un tormento adicional. Pero no tenía opción, caminar o ser arrastrado. Y aún le quedaba dignidad suficiente como para no arrastrarse, al menos no todavía. Empezó la marcha. La ciudad lo miraba. Algunas personas murmuraban oraciones, otras lo escupían con desprecio. Nadie lo ayudaba, nadie podía. A su cuello colgaba una tablilla de madera, el titulus, su nombre y su crimen. Johanan, rebelde. Ese era el resumen de su vida para Roma. Las calles estaban llenas. Nadie quería perderse la procesión. Porque para los romanos, la crucifixión no era un castigo. Era un espectáculo, una advertencia pública, una herramienta de control social, una lección grabada en carne viva. Cada paso que daba era una pequeña victoria contra el cuerpo que le imploraba detenerse. Pero sabía que no habría descanso. El Gólgota, el sitio de la ejecución, estaba aún lejos. A cada metro, el suelo parecía inclinarse. A cada respiro, la muerte se acercaba. El patibulum comenzaba a sentirse como una parte de su cuerpo. Sus piernas flaqueaban, su visión se nublaba. Las voces a su alrededor se convertían en ruido sin sentido. ¿Estaba llorando? Tal vez. ¿Estaba maldiciendo? Quizás. Pero lo único seguro era que aún no había terminado. Porque este recorrido humillante, agotador, sangriento, era solo el comienzo. Todavía no le habían clavado. Todavía no estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Todavía no había conocido la verdadera esencia de la crucifixión, morir lentamente mientras todos te miran, y mientras avanzaba con el sol clavándose en su piel rota, con la boca seca, con el alma ya ausente, Johanan lo entendió. No se trataba solo de morir, se trataba de desaparecer, pedazo a pedazo, golpe a golpe, mirada tras mirada, silencio tras silencio, y nadie, ni siquiera él, podía imaginarse lo que aún faltaba. Lo peor, apenas había comenzado. Los pies descalzos de Johanan golpeaban el suelo polvoriento con torpeza, uno tras otro, pasos erráticos, inseguros. El patibulum se hundía en sus hombros destrozados como un peso maldito que no solo quería aplastarlo, sino fundirse con él. Ya no distinguía entre madera, piel y hueso. Todo era dolor, todo era una misma herida abierta que latía con cada respiración entrecortada. El aire ardía. La multitud seguía apostada a los lados del camino, no para auxiliar, sino para observar. Algunas caras mostraban lástima, otras morbo, muchas solo indiferencia. El sufrimiento ajeno se había convertido en costumbre, en distracción. Un espectáculo público con horario, ruta y víctima designada. En esa ciudad, la crucifixión no era excepcional, era parte del orden. Un recordatorio rutinario de que el imperio no perdonaba la insubordinación. Cada tanto, uno de los soldados lo empujaba con la punta de una lanza o con el extremo del escudo. No hablaban. No insultaban, solo lo obligaban a seguir, como si temieran que detenerse significara pensar, y pensar era peligroso, porque si uno pensaba demasiado podía empezar a ver al crucificado no como un rebelde, sino como un hombre. El sudor se mezclaba con la sangre. El polvo se le pegaba a la cara, al pecho, a las heridas abiertas. El cuerpo de Johanan era ya una sombra de lo que había sido apenas unas horas antes. Su cabello pegado al cráneo, sus ojos medio cerrados por la hinchazón, su boca seca, entreabierta, como buscando aire, o un consuelo imposible. A lo lejos comenzaban a dibujarse las primeras rocas del Gólgota. La colina, el lugar de los cráneos. No tenía árboles ni sombra, ni forma precisa. Solo era tierra estéril, desnuda, como si hasta la vegetación se negara a crecer allí. Y en ese terreno muerto, 3 cruces esperaban. 2 ya estaban colocadas. La tercera aún yacía sobre el suelo, como si supiera lo que estaba por sostener. El trayecto hasta allí no era largo en distancia, pero el cuerpo roto de Johanan lo convertía en una eternidad. A cada paso, su mente se desprendía un poco más de la realidad. Veía figuras borrosas, escuchaba voces distantes, algunas reales, otras quizás no. Tal vez alucinaba, tal vez soñaba con rostros amados que ya no estaban. No importaba, porque la conciencia era ahora un castigo más. Tropezó, cayó de rodillas. El patibulum rodó hacia un lado, levantando una nube de polvo.
Uno de los soldados se acercó, pero no para ayudarlo. Solo lo observó, esperó, le dio unos segundos para levantarse solo. Era parte del castigo. No lo matarían, aún, pero no le quitarían ni un gramo de humillación. Y cuando vieron que no podía moverse, hicieron lo que siempre hacían en estos casos. Eligieron a un hombre entre la multitud para que cargara la cruz por él durante un tramo. Un civil, forzado, un extraño. Se acercó con temor, cargó el madero en silencio y empezó a andar. Johanan fue empujado detrás de él, tambaleándose, ya sin dignidad, sin fuerzas, sin voluntad. Ya no era un hombre, era un cuerpo que simplemente debía llegar. Cuando por fin alcanzaron la cima del Gólgota, el lugar olía a sangre seca, a excremento, a desesperación. Aquello no era un altar, ni un campo de batalla. Era peor. Era donde se apagaban lentamente las vidas que Roma decidía borrar con precisión quirúrgica. Le quitaron el madero de encima. Pero no fue alivio. Fue solo una pausa breve antes de algo más brutal. Lo desnudaron, no con cuidado. Lo arrancaron, como si arrancaran la última capa de humanidad que quedaba en él. No quedó nada, solo su cuerpo, expuesto, cubierto de sangre, sudor y polvo. Aún respiraba, pero cada bocanada de aire era una tortura. Lo empujaron hacia la cruz. Primero lo tendieron sobre el madero horizontal, le estiraron los brazos con violencia. Un soldado sujetó su muñeca mientras otro clavaba. No en la palma, como en las imágenes suaves de siglos posteriores, sino en la zona del carpo, entre los huesos, donde el peso del cuerpo no desgarraría la carne con facilidad. Porque la idea no era que se soltara, era que colgara, que sufriera, que durara. El martillo cayó con fuerza, 1, 2, 3 veces. El primer clavo atravesó la carne, los nervios, los huesos. Johanan gritó, pero fue un grito breve, cortado. Su cuerpo se arqueó, pero lo sujetaron con firmeza. Luego, el otro brazo. Otro clavo, otro grito, otro golpe seco, preciso, casi profesional. Después, las piernas. Las doblaron, colocaron un pie sobre el otro y clavaron justo por encima del talón. El hierro entró atravesando todo. Las terminaciones nerviosas explotaban en su interior como relámpagos de fuego. El dolor era absoluto. No había un centímetro de su cuerpo que no ardiera, que no suplicara por el fin. Y entonces lo alzaron. Lo elevaron junto con la cruz, colocándola en posición vertical. El impacto al caer en su base fue seco, brutal. Todo su cuerpo se sacudió violentamente. Los clavos rasgaron aún más el tejido interno. El peso de su cuerpo tiraba hacia abajo con una fuerza que parecía querer arrancarle los brazos. Y así quedó, suspendido, no sobre la tierra, no en el cielo. En el punto exacto en que un hombre es completamente vulnerable, donde ni los dioses lo tocan ni los hombres lo salvan. La gente lo miraba. Algunos reían, otros simplemente seguían con su rutina. Para muchos era solo otro ajusticiado. Una escena más en el día, un número en una tabla, nada más. Pero para él, cada segundo era un abismo. El cuerpo empezaba a colapsar sobre sí mismo. Para poder respirar debía impulsarse hacia arriba con los pies, haciendo fuerza sobre el clavo que atravesaba sus huesos. Un movimiento que desgarraba aún más las heridas, pero si no lo hacía, se asfixiaba. Cada inhalación era una batalla, cada exhalación una derrota. Las moscas se acercaban a las heridas, el sol quemaba sin piedad, la sangre seguía brotando lentamente, la sed era insoportable, y sin embargo la muerte no llegaba. Porque la crucifixión no mataba rápido, no mataba de una vez, mataba por partes, primero el cuerpo, luego el alma, luego el recuerdo, y al final solo quedaba el silencio, un silencio largo, denso, insoportable. Johanan seguía colgado, con los ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Sabía que no faltaba mucho, pero tampoco había apuro. Roma era paciente, y la muerte también. El hierro atravesando la carne es brutal, sí. El crujido de los huesos al ceder, el desgarramiento interno, la explosión de dolor cuando el nervio se parte en dos. Todo eso duele, todo eso quema. Pero número no era lo peor, porque el clavo tiene un límite, un instante, un momento en el que entra. Se convierte en parte del cuerpo, doloroso, sí, pero estático. Lo que viene después... Eso es lo que descompone al hombre por dentro, lo que lo hace suplicar, no por piedad, sino por olvido. Una vez suspendido, el verdadero tormento empieza. El cuerpo humano no está diseñado para colgar, menos aún por las muñecas, por los pies.
Cada músculo, cada tendón, cada articulación comienza a protestar. La gravedad se vuelve enemiga. El peso del propio torso presiona hacia abajo, estirando los brazos más allá de lo natural. El pecho se comprime. El aire no entra, y entonces, sin más opción, el crucificado debe empujarse hacia arriba con los pies, forzando su cuerpo hacia arriba solo para poder tomar una bocanada de aire. Pero al hacerlo, el clavo en los pies se entierra más profundo. Cada impulso es una tortura, cada aliento es un precio. Ese vaivén, subir para respirar, caer por agotamiento, se convierte en un ciclo repetido, cada vez más débil, cada vez más desesperado, hasta que el cuerpo ya no responde, hasta que la voluntad se rinde, y aún así no se muere, porque el cuerpo, por más que grite por el final, se aferra a la vida como un náufrago a una tabla en medio del mar, aunque esa tabla sea una cruz. Las horas pasan, el sol arde sin moverse, la piel se agrieta, la sangre se coagula en unas partes, pero sigue fluyendo en otras. Las moscas se multiplican, las heridas abiertas se llenan de polvo, de sudor, de insectos. El olor del sufrimiento se mezcla con la carne quemada por el sol. Es una escena grotesca, indescriptible, inhumana, y sin embargo es completamente humana, porque todo está ocurriendo dentro de un cuerpo. No es símbolo, no es arte, es biología, cruel, exacta, lenta. Los músculos empiezan a colapsar, la sangre ya no circula bien, los latidos se vuelven irregulares. El corazón lucha por mantener algo de ritmo, pero pierde. Las piernas tiemblan, las manos se entumecen, los ojos se hunden, y mientras tanto la multitud observa. Algunos se cansan y se van, otros se quedan, unos se burlan, otros simplemente callan. El espectáculo se ha vuelto rutina. Johanan sigue colgado. Ya no tiene fuerzas para empujarse más que unos centímetros. El oxígeno no llega. La sensación de ahogo no se va. Es como si cada segundo fuera el borde del abismo, pero sin caída. Solo borde, solo vacío. A veces pierde la consciencia por minutos, luego la recupera. Pero ese regreso no es alivio, es castigo. Porque al volver el dolor también regresa. Más intenso, más agudo, más íntimo. Los clavos siguen allí, pero ya no son lo importante. El dolor ahora viene de dentro, de la carne que muere, de los órganos que se inflaman, del alma que se agrieta. Empieza a perder la noción del tiempo. Ya no sabe si han pasado 2 horas, o 4, o 6. Todo es un mismo presente agónico, todo es ahora, y el ahora es insoportable. En algún momento una nube cruza el cielo. Por un instante, la luz baja, el sol se esconde, el aire parece cambiar, pero es solo ilusión, porque el sufrimiento sigue, imperturbable. A su lado, otro hombre cuelga, también está crucificado, también sufre. Tal vez sus ojos se cruzan por un segundo. No hay palabras, no hay consuelo, solo reconocimiento. 2 condenados sabiendo que están más allá de todo. La piel de Johanan empieza a separarse en algunas zonas. La flagelación previa no solo dejó heridas superficiales, sino que arrancó trozos enteros de carne. Algunas costillas están al descubierto, el pecho se mueve apenas, como si cada respiración fuera una última, y el corazón aún late, pero no sabe por cuánto tiempo más, porque llega un momento en que el cuerpo ya no puede sostener la lucha, no por los clavos, no por el dolor, sino por la imposibilidad de vivir colgado. La crucifixión mata por colapso lento, por asfixia progresiva, por fallo de todos los sistemas vitales al mismo tiempo. No se trata de matar, se trata de quebrar el cuerpo, quebrar la mente, quebrar la dignidad. Johanan, alguna vez rodeado de multitudes, ahora está solo. Incluso aquellos que lo seguían han desaparecido, asustados, confundidos, rendidos. En la distancia alguien llora. No es un llanto escandaloso, es contenido, silencioso, como si supiera que el sonido no va a cambiar nada. Otra hora pasa, quizá 2, y el cuerpo ya no responde. Los músculos no se mueven, los pulmones no se expanden, el corazón se detiene a ratos, luego retoma, como si dudara. Y entonces viene el último castigo. Los soldados, impacientes por cerrar la jornada, se acercan con mazos. No es misericordia, es procedimiento. Rompen las piernas de los otros 2 crucificados, así ya no podrán empujarse para respirar. Así morirán más rápido, más eficientemente. Pero cuando llegan a Johanan, se detienen, ya no respira, o eso creen. Uno de ellos toma una lanza y la introduce por el costado. El hierro penetra entre las costillas, la sangre brota, mezclada con agua.
un signo de que el corazón ha sido atravesado, de que ha llegado al límite, de que ya no queda nada más por destruir. Entonces, y solo entonces, lo declaran muerto. La cruz queda en silencio. El cuerpo colgado, inmóvil, aún sangrante, aún tibio, pero sin vida, y así termina. Pero no con un clavo, ni con una lanza, ni con una burla. Termina con el colapso de un cuerpo que fue obligado a resistir más allá de lo imaginable, que fue llevado al borde, al fondo, al extremo de lo humano, porque lo peor no fue el clavo, fue todo lo demás. A veces la muerte es un instante, un parpadeo, una caída, un disparo, un corte, algo rápido, casi limpio, pero esta número, la muerte en la cruz, es lenta, extenuante, pública, y eso la hace aún más cruel. No se trata solo del dolor físico, se trata de la exposición, de que todo el mundo vea cómo el cuerpo humano se deteriora, minuto a minuto, sin posibilidad de ocultarse, sin dignidad, sin voz. La crucifixión no era solo un castigo, era un espectáculo, una advertencia, un mensaje tallado con sangre y carne en descomposición, y en el centro de ese espectáculo estaba Johanan, un hombre convertido en letrero, un símbolo, en escarnio. El cartel sobre su cabeza lo decía con ironía: Rey de los judíos. No era un título, era una burla, un chiste cruel grabado en 3 idiomas para que todos lo entendieran: hebreo, griego y latín, como si el sufrimiento necesitara traducción. La gente pasaba. Algunos lo miraban con indiferencia, otros con desprecio, otros con lástima, pero pocos con verdadero entendimiento, porque ver a alguien morir lentamente exige más que ojos. Exige alma. Los líderes religiosos estaban ahí también, no por compasión, sino por satisfacción, porque lo habían conseguido. Habían callado una voz incómoda, una amenaza, una verdad que los incomodaba, y ahora lo veían colgado, vulnerable, agonizante, como un trofeo. Los soldados seguían jugando a los pies de la cruz. Se habían repartido su ropa, habían echado suertes por ella, como si se tratara de una pieza valiosa, no de las últimas pertenencias de un hombre desangrado. Para ellos, otro día más de trabajo, otro cuerpo más colgado. Pero en medio del ruido, del calor y del polvo, había quienes no podían mirar hacia otro lado. Su madre estaba allí. No gritaba, no suplicaba, solo miraba, pero esa mirada lo decía todo. No hay dolor más puro, más cortante, que el de una madre viendo morir a su hijo, y no solo morir, verlo destruido, humillado, retorciéndose, mientras el mundo se burla de él. Había también otros, mujeres, algunos discípulos, rostros conocidos, algunos escondidos, otros temblando. Nadie podía hacer nada, no quedaban milagros, no quedaban discursos, solo quedaba mirar. Y eso es lo peor de una muerte así, que no puedes hacer nada, ni tú ni los que te aman, porque al morir en la cruz no te matan de una vez, te matan en pedazos. Primero el cuerpo, luego el espíritu, luego la identidad, y todo eso ante los ojos de quienes te conocen. Morir así es dejar de ser poco a poco. Cada jadeo de Johanan era un grito ahogado, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía. Cada palabra que logró pronunciar fue como escalar una montaña sin piernas. Dolorosa, imposible, heroica, y sin embargo lo hizo. Habló a su madre, a un amigo, a Dios. Palabras sueltas, frases quebradas, pero con más peso que 1000 sermones. Padre, perdónalos. ¿A quién? ¿A los soldados? ¿A los sacerdotes? ¿A la multitud? ¿A todos? Perdonar mientras mueres asesinado es una forma de amor que la mayoría nunca entenderá. Es mirar desde el dolor y aún así no desear venganza. Es algo que solo puede salir de alguien que ya no se aferra a este mundo. Pasaban las horas. El sol parecía detenerse, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La luz se volvió extraña. El cielo cambió de tono. Algunos empezaron a inquietarse. Había algo en el ambiente que ya no era normal, como si el universo estuviera reaccionando. Y en ese silencio espeso una nueva frase rasgó el aire. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase cruda, humana, desesperada. Johanan no se aferraba a una fe artificial, no recitaba versos, se desnudaba incluso del consuelo. Sentía el abandono, la ausencia, no solo de sus amigos, no solo de los hombres, también de Dios, porque así es como se siente morir lentamente mientras el mundo observa. Te sientes solo incluso cuando estás rodeado. Sientes que ni el cielo te mira. Y sin embargo, esa frase no fue debilidad, fue verdad, una verdad tan profunda que el mundo tuvo que oírla. Pero aún no era el final,
La sed se hizo insoportable, el cuerpo ya no podía producir saliva, los labios estaban abiertos, partidos, resecos, y cuando pidió algo de beber le ofrecieron vinagre en una esponja, un ácido, una burla más, ni agua, ni alivio. El mundo no ofrece consuelo al moribundo, solo observa, tal vez se apiada, tal vez se entretiene, pero no se involucra. Los soldados se aseguraban de que aún respirara, que aún estuviera colgado, porque debían confirmar la muerte con certeza. El espectáculo no debía terminar antes de tiempo, pero el cuerpo ya estaba vencido. El pulso era un eco lejano, el corazón daba los últimos latidos como tambor de despedida. Y entonces, como quien sabe que ha llegado al final, Johanan alzó la mirada una vez más. Consumado es... No era una rendición, era un cierre, una declaración, como si dijera: he ido hasta el final, he soportado todo y ya no queda nada por hacer. Y con un último aliento murmuró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Silencio. No uno cualquiera, uno pesado, inexplicable, como si algo inmenso hubiera terminado, como si el mundo hubiera detenido su giro por un segundo. En ese instante algo cambió, no solo en el cielo, no solo en el suelo, también en los rostros de quienes estaban allí. El centurión, endurecido por años de ejecuciones, murmuró algo que nadie esperaba oír de un soldado romano. Verdaderamente este hombre era justo. Demasiado tarde. Ya estaba muerto. La cruz, vacía de palabras, llena de sangre, seguía allí. El mundo había observado, pero ¿había entendido? El cuerpo de Johanan colgaba, inerte, pero aún vivo. Era una contradicción de carne, ni completamente hombre, ni aún cadáver. Su respiración era cada vez más lenta, más trabajosa, y cada vez que el viento soplaba sobre su cuerpo desnudo y desgarrado, se podía ver cómo su pecho luchaba por expandirse. El sol seguía allí, impasible, marcando las horas con una crueldad perfecta. No había nubes, no había sombras, solo había dolor y ojos que miraban, porque eso era lo importante, que todos lo vieran. La crucifixión no era una ejecución privada, limpia o silenciosa. No era como una muerte por veneno o una decapitación rápida. Era pública, sucia, interminable. Era teatro, y todos tenían un rol asignado. El moribundo, los soldados, los líderes religiosos, los curiosos y, sobre todo, los espectadores. El castigo no buscaba únicamente infligir sufrimiento. Buscaba transmitir un mensaje más potente que cualquier decreto imperial. Mira lo que pasa cuando desafías el orden. Mira lo que ocurre cuando crees que tienes poder. Mira cómo termina quien se opone. Aquel madero no era solo instrumento de tortura, era un escenario. Y sobre él, la vida se iba desmoronando lentamente. Primero la carne, luego la dignidad, luego el alma. Y finalmente, el recuerdo. Roma no necesitaba borrar tu nombre de los registros. Le bastaba con mostrar tu cuerpo en una colina, porque al ver eso, todos entenderían. No valía la pena resistirse. El cuerpo de Johanan, que alguna vez fue fuerte, estaba ahora en un punto de descomposición viviente. La sangre ya no fluía como antes. Se espesaba, se secaba en costras sobre sus costillas expuestas, sobre las clavículas rotas, sobre los muslos manchados. Las moscas se habían convertido en parte del paisaje, zumbaban sobre su rostro, caminaban por los labios agrietados, se posaban sobre los ojos semicerrados. Y él no podía espantarlas. Ese también era parte del mensaje, reducir al hombre a menos que un animal, quitarle incluso el reflejo más básico, el de defenderse. La muerte en la cruz no era instantánea, ni siquiera era garantizada en unas pocas horas. Había crucificados que tardaban días en morir, días sin agua, sin comida, con los nervios expuestos, con las articulaciones dislocadas. Era una danza cruel entre el cuerpo que se resistía y la gravedad que tiraba de él hacia abajo, y mientras más duraban, más servían al mensaje. Los soldados sabían esto, estaban entrenados para ignorar la compasión, reían, apostaban, conversaban entre ellos, comían junto al moribundo. No porque fueran monstruos, sino porque estaban acostumbrados. Para ellos, el cuerpo de Johanan no era diferente a una herramienta rota, estaba cumpliendo su función, disuadir. Y no eran solo los soldados. Aquel día, al pie de la cruz, había fariseos, escribas, mujeres llorando, hombres escépticos, niños que miraban con curiosidad, ancianos que murmuraban salmos, peregrinos que no entendían el idioma. Era una mezcla de emociones, morbo, tristeza, desprecio, devoción.
pero todos, sin saberlo, estaban atrapados en la misma narrativa. Un solo mensaje, repetido sin palabras: esto te puede pasar a ti. Cada gota de sangre derramada no era solo castigo, era propaganda. Cada espasmo involuntario del crucificado era una palabra más en el idioma del miedo. Y Johanan ya no tenía forma de hablar. Su voz se había quebrado hacía horas. Sus cuerdas vocales secas, quemadas por los gritos, ya no podían emitir más que gemidos ahogados. Sin embargo, en su silencio decía más que cualquier discurso. Decía lo que Roma quería que dijera. No valió la pena. Pero algo más ocurría. Algo que escapaba al control del imperio. Algunas personas no lo veían como un criminal, algunas no veían debilidad, sino dignidad. Porque a pesar de la tortura, Johanan no había suplicado clemencia, no había delatado a nadie, no había intentado huir, había enfrentado el castigo con una entereza que para ciertos ojos no era la de un derrotado, sino la de un mártir. Y eso, para Roma, era un problema. La crucifixión debía despojar al castigado de todo poder, incluso del simbólico. Pero Johanan, aún colgando como un desecho humano, seguía siendo símbolo. No del poder romano, sino de algo más profundo, algo que no se podía aplastar con clavos, algo que vivía en las miradas de quienes no podían apartar la vista, no por morbo, sino por algo parecido a la esperanza. Porque si él podía soportar esto, entonces tal vez otros también podrían resistir, y esa idea era peligrosa. Por eso, una vez muerto, su cuerpo no debía recibir entierro digno. Debía quedar expuesto para que el olvido hiciera su trabajo. Los perros o las aves carroñeras completarían lo que los soldados empezaron. No habría tumba, no habría nombre, no habría historia, solo otro cuerpo más entre los muchos que colgaron alguna vez en el Gólgota. Pero la historia a veces no obedece. Porque mientras Johanan agonizaba, alguien bajaba la mirada. Alguien lloraba sin entender por qué. Alguien anotaba su nombre en un trozo de tela. Alguien juraba no olvidar. Y así, sin que Roma lo supiera, se estaba sembrando una semilla que crecía en la sombra del castigo, una semilla que convertiría el mensaje en su opuesto. Lo que debía ser un símbolo de miedo, empezó a transformarse en símbolo de resistencia, porque cuando un imperio crucifica a un hombre para imponer silencio, y ese hombre termina siendo recordado como voz, el mensaje cambia. Lo que Johanan sufrió no fue un accidente, fue un sistema, un diseño. No se buscaba justicia, se buscaba control, no se castigaba el crimen, se castigaba el ejemplo. Por eso los clavos estaban donde estaban, por eso el látigo era de metal, por eso la marcha era pública, por eso las heridas no se trataban, porque cada paso, cada gota, cada jadeo formaban parte del mismo guión, un guión que debía repetirse una y otra vez, pero a veces un solo cuerpo cambia la escena. Porque cuando la gente empieza a recordar no solo el dolor, sino la razón detrás del dolor, cuando el nombre del castigado deja de ser una advertencia y se convierte en bandera, cuando el mensaje deja de ser obedece y empieza a ser resiste, entonces la cruz pierde su poder original. Y Roma, por muy grande que sea, no puede contra eso. Johanan murió, sí, pero su muerte no se perdió, fue vista, fue sufrida y fue sembrada. Porque no era solo castigo, era mensaje, y el mensaje con el tiempo cambió de dueño.